Bien, nos encontramos en los estudios de FM Sonic. Vamos a dialogar con el intendente municipal, Norberto Gisi. Norberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Oscar, buen día a todos los oyentes de la FM. Bueno, Norberto, hay un montón de noticias en esta pandemia que va actualizándose minuto a minuto. Bueno, nosotros hemos estado en contacto con gran parte del equipo, del gabinete. Hemos tocado la situación económica de la municipalidad, hemos hablado con algunos permisos, pero bueno, ahora queremos tener la palabra oficial de nuestro intendente para que nos diga su mirada en el contexto de lo que es esta famosa pandemia, cómo estamos nosotros los cañaseños, ¿no? Hacer un repaso por todo. Es un buen mensaje para llegar a toda la comunidad de Villa Cañas. Nosotros en el día de ayer nos hemos juntado con el comité de crisis, en el cual es protección civil, en el cual hemos anexado y abordamos el tema, como en este caso de la pandemia, por eso comité de crisis, en el cual están también incluidos los concejales, y ayer estuvieron los profesionales de la salud, todos los médicos de Villa Cañas. Tomé la palabra, en lo cual le dije también un poco un panorama, una reseña a los médicos de todo lo que se venía haciendo en Villa Cañas. Ellos también en su momento manifestaron todo lo que es la prevención, que es muy importante. Hablaron del tema de equipamiento en cuanto a los kits que se refieren ellos, o sea, los barbijos, que son los barbijos en los cuales los médicos deben utilizar, son de alrededor de 95 micrones, en los cuales no hay cantidad y en el mercado hoy están carísimos, y eso hizo a que por supuesto no tengan la suficiente cantidad para lo que se puede venir. Tampoco es cierto, ellos lo plantearon, no quieren crear vamos a decir, generar algo en lo cual la gente por ahí esté atemorizada, pero realmente la pandemia está a nivel mundial, no solamente esto nos ha tocado a nosotros, a toda Latinoamérica, con los países aledaños, y no estamos, ya el virus está acá en Argentina, está instalado. Lo que tenemos que evitar es que se propague, y la mejor manera de que esto no se propague es seguir y continuar con la cuarentena. Por supuesto que eso desde el área de salud, hay otra mirada, que por ahí se habla, que es el tema económico, el tema social, claro, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cuanto al kit, ellos decían de que no están recibiendo y no tienen partidas que vengan desde la provincia. Entonces nosotros desde el municipio, apenas comenzó esto, ya antes del 20 de marzo, tomamos la decisión desde la Secretaría de Acción Social de empezar a hacer compras desde el municipio. Hoy la oficina de lo que es la parte de la Intendencia está cargada de bolsones, lleno de bolsones donde hay kit de todo tipo. Norberto, eso te pregunto. Cuando hablamos de kit, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un kit? ¿Qué tiene el kit? Un kit, por ejemplo, son las antiparras, antiparras de todo tipo, son las... también lo que se ha construido de la parte de la escuela técnica es la base, y después se puso la parte de adelante, la parte transparente, que son máscaras. Tipo la máscara soldador. Exactamente, las máscaras. También los barbijos, los guantes, barbijos de todo tipo, y en eso tenemos que agradecer, por supuesto, a muchas mujeres en las cuales han trabajado y siguen trabajando para barbijos, no solamente ya para la municipalidad, para que pueda distribuirlo al personal del área de salud, porque no solamente el área de salud, sino también nosotros lo estamos distribuyendo, le damos a la gente de entrada, de ingreso, que es el único ingreso que hay a Villa Cañas. Estamos dotando de guantes, de barbijo, de las mismas antiparros, máscaras, para prevenir cualquier tipo de contagio, donde están permanentemente en contacto de la gente que entra y sale de nuestra ciudad. Y de igual manera, también se está dotando de todos esos kits al hospital. Y si hacen falta más cantidad, seguramente estamos comprando en cantidad. No se consigue, hay alcohol en gel, alcohol diluido también, 70-30, en el cual eso tenemos que agradecer, por supuesto, a Fragaria, que pidió el permiso para que 2 operarios puedan elaborar ese producto. Claro. Hoy tenemos bidones,
y a raíz de que nosotros lo hemos llevado adelante por medio de Fragaria, se lo han pedido otras localidades vecinas, lo están elaborando. El tema del gel también lo podrían estar haciendo, pero bueno, le faltan algo de material, pero bueno, no es imprescindible. Sabemos que el alcohol diluido 70-30 anda bien. Y después todo lo que es la parte de lavandina, todo lo que es cloro es importante porque también tenemos en el ingreso de la ciudad el arco de desinfección donde tenemos una cisterna, el camión cisterna, y ahí se le agregan 2 bidones de cloro, hablemos de 40 litros en su totalidad para la desinfección. Y después, bueno, se toman todos los recaudos necesarios en el ingreso. También los médicos claramente decían, nosotros no tenemos que relajarnos, la gente no tiene que relajarse, la gente tiene que pensar que tiene que seguir estando en sus viviendas, porque no solamente para el cuidado de cada uno de nosotros, sino el cuidado de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros hijos. Esa es la realidad. Claro, como que en los primeros 15 días, luego llegó que se estiró hasta el 31. Hasta el 30, y ahora es como que dijimos, bueno, ya está, llegamos al viernes. Exacto. Y ya está, pero ahora se extendió un poquito más también. Ahora decimos, bueno, ahora hasta el 12, pero del 12 a lo mejor vos sabés que se ha restringido algunas cosas, algunos principalmente de no utilidad en cuanto a cómo son los supermercados, cómo son todo lo que es abastecimiento, todo lo que aparte del rubro alimenticio, todo lo que es el transporte estaba habilitado en general, de abastecimiento, como así también el transporte de cereal, la cosecha. Y por otro lado, después de este segundo periodo, como vos dijiste, ya se levantó más esa restricción, no fue tanto, y bueno, tal es así de que a raíz de eso había inquietudes, y nosotros hemos tenido en su momento reuniones en el Salón Cultural, una primera reunión donde tratamos de tener una bajada de línea, porque ¿qué pasa? Esto es día a día, momento a momento, cómo va cambiando todo. Claro. Nosotros cuando ni bien ingresamos a esta pandemia y a esta epidemia, vamos a decir, porque todavía no era pandemia o no es pandemia, cerramos todo. Es decir, el día 21, en Villa Cañas se cerraron todos los ingresos, todos los accesos a Villa Cañas. Se habían dejado 2, después terminamos dejando uno solo porque era mucho el cansancio de la gente, porque teníamos que estar 24 horas, claro. Y en eso tenemos que estar agradecidos con la policía, tanto bomberos como así también personal municipal, porque bueno, hay que estar ahí, hay que tomar datos, quién entra, quién sale. Después también ahora estamos tomando temperaturas, se están desinfectando todos los vehículos, pero eso se fue haciendo todo sobre la marcha. Después estaba el problema de la gente que viajaba a puerto, de los transportistas que viajaban a puerto. Nosotros en esa reunión que tuvimos con los acopiadores de cereal, como con los transportistas, no estábamos cumpliendo con el decreto presidencial. Claro. El decreto presidencial lo que dice el libre tránsito de los camiones de carga, en este caso también camiones de cereales que tenían que viajar a puerto. Nosotros en ese momento recibíamos y por qué no permitíamos el ingreso, y si iban y venían, vamos a decir, cuando ingresaban a Villa Cañas, al tener la carta de porte, nosotros lo que hacíamos y venían de puerto era acompañarlo con la policía y el 107 a su vivienda y dejarlo en cuarentena durante 15 días, 14-15 días, el camión quedaba parado también por supuesto. Eso generó, a pesar de que se adaptaron y lo entendieron, pero generó un malestar porque es cierto, nosotros estábamos transgrediendo las normas del decreto presidencial. Claro, eso generó que el municipio recibiera denuncias. Exactamente, nosotros recibimos denuncias de la Secretaría de Transporte, de la Nación, como así también del gobierno provincial, y eso hizo que nosotros tuviésemos una reunión con los transportistas y los dadores de carga, en este caso los acopiadores, y llegaron a un acuerdo que se le iba a habilitar que los camiones puedan ir a puerto bajo ciertas condiciones. Hay un corredor seguro que les llaman ellos, que viene de la Secretaría de Transporte, que son normas que tienen que cumplir los dadores de carga, las oficinas que dan esos dadores de carga, en qué condiciones tienen que estar, los choferes de los camiones,
qué kit necesitan para viajar y qué es lo que le vamos a exigir cuando entran a Villa Cañas. Mínimamente los guantes, como decíamos, los barbijos, las antiparras. Nosotros también tenemos pulverizadores ahí mismo donde se desinfecta y se pulveriza, no solamente al camión con el arco pulverizador, sino también al operario. Y también esa cabina tiene que estar totalmente desinfectada. Casualmente en el día de ayer yo he estado con transportistas y la verdad que en eso hay que reconocerlo, o en el puerto no se bajan, ellos no toman contacto directamente con nadie, las cartas de porte van foliadas, en las cuales no hay un contacto directo, vamos a decir, de persona a persona y en cuanto a tocar. Entonces, muchas veces nosotros, es lo que yo planteaba ayer, exigíamos tanto desde puerto y por ahí están cosechando los productores y van camiones y se juntan a lo mejor 5 o 6 camioneros y están tomando mate los 5. Eso es peor, eso es peor. Entonces, porque el virus no solamente va a estar en el puerto, va a estar acá también, va a estar en el campo, va a estar en la ciudad. Entonces, bueno, a raíz de eso nos pusimos de acuerdo de que sí, que viajaban al puerto, tratar de reducir lo máximo posible, porque nosotros habíamos cerrado todos los accesos a Villa Cañas, pero también muchos violaban el ingreso el control, vamos a decir. Que en realidad es así, para cuidarnos a nosotros. Exactamente, o sea, para cuidarnos a nosotros y cuidar la familia de los transportistas. Entonces hemos llegado al extremo de tener que cerrar también todo lo que es la parte del campo de Moseta, todo ese sector, que es el ingreso, o ingresaban directamente por el paso a nivel, donde estaban los silos que hoy son los silos de la cooperativa, que antes eran de Fumicén. El camino que choca y doblando hacia la derecha, tuvimos que cerrar ese camino para que no ingresen por ahí, porque pasaban al matadero y entraban por la 64. Claro. Es decir, y también trasgredían los montículos de tierra, no solamente los camiones, sino también los vehículos. Entonces tuvimos que en algunos casos hacer cavar con la retroexcavadora como para decir, bueno, cortarlo, lamentablemente espacios verdes, para que tampoco transgredan y pasen por el... Porque nosotros lo que le pedimos es solamente las declaraciones juradas y el certificado de traslado para movimientos internos locales, por ejemplo. Bien. Y después vino una segunda etapa, esta fue una primera etapa, y vino una segunda etapa que también había inquietudes por parte de esa gente en la cual no tienen la tarjeta alimentaria, no tienen la asignación universal por hijo, no tienen, vamos a decir, ningún subsidio por parte del Estado. Y esa gente que también estuvo esa cuarentena haciéndolo junto a su familia, en la cual son monotributistas A y B. Nos encontramos con gente que son albañiles, que son operarios, en fin, esa economía también informal que está. Entonces, bueno, hubo una inquietud por parte de ellos, los recibimos también en el Salón Cultural. Y ahí mismo, bueno, ellos entendieron de que todavía estábamos en la cuarentena, que había que esperar esa etapa del 31. Después tal es así que estuvimos reunidos con los profesionales, porque después seguimos con otra reunión del comité de crisis, se decidió que todavía no había que levantar todo ese sector. Después hubo un anexo, vamos a decir, como se están largando en base al decreto presidencial, sí, donde se está flexibilizando y que se le está dando más opciones o más posibilidades de que puedan habilitarse la parte de ese sector, vamos a decir, por sobre todas las cosas. Con restricciones, pero exactamente, habilitado. Con restricciones, pero habilitado. Es decir, nosotros vamos adaptando en base a lo que es al decreto ese, lo vamos adaptando a nuestra ciudad. Bien. Es decir, así lo están haciendo todos los intendentes, con ciertas restricciones, como vos decís. Tal es así de que, bueno, se habilitaba, por ejemplo, el tema de la parte del corralón, los corralones. El tema de los albañiles, podían trabajar en obras en construcción, pero solamente dos operarios, el electricista o el albañil, en este caso, o el plomero y el albañil, pero no permitir mucha cantidad de gente, claro. Al contrario, solamente dos, y en aquellas construcciones en las cuales no están habitadas. Y sí se permite, por ejemplo, en un caso de urgencia, en una casa habitada en la cual bueno, se rompió una cañería, en el caso de gas, en el caso del agua, el calefón, etc., eso, urgencia, puede ir un operario a arreglarlo, vamos a decir. Pero también es cierto que había ciertas exigencias a toda esta gente
de que tenía que anotarse para obtener ese certificado y hacerlo a través de vía internet. No todos tienen acceso, no todos tienen conocimiento, entonces nosotros habilitamos una oficina a través de la Oficina de Producción y Empleo para hacerle trámite a esa gente. La verdad que nos desbordó, porque mucha gente también venía a esa oficina pensando de otros rubros que podían abrir. Claro. Nosotros lo que hicimos es abrir la Oficina de Producción y Empleo para hacerle el trámite a esta gente que realmente se podía habilitar. Norberto, ¿qué pasa con esos comercios o esos rubros que pensaban que podían, pero todavía no, porque no está flexibilizada a nivel nacional? Se piensa, no sé, hablo de otro tipo de comercios, tiendas o gente que hoy tiene todo cerrado. ¿Se espera la decisión a nivel presidencial? Claro. ¿O existe alguna posibilidad de poder extender, no sé, los horarios de comercio? No, hay que esperar la decisión presidencial, que yo calculo que va a salir ahora este domingo. Va a haber un nuevo anuncio, hay que esperar, va a haber más flexibilización, pero también es cierto que no nos relajemos, porque esto es muy serio, es muy delicado. Nosotros entendemos la situación de los comercios en general, la situación de los polirrubros, etcétera, etcétera, pero lamentablemente si no podemos flexibilizar, porque nos pasaría exactamente lo mismo que nos pasó con el transporte. Exacto. Cuando dijimos transporte no, terminamos transporte sí. Es decir, yo puedo decirle a los comerciantes, bueno, mañana abran y después vamos a recibir una denuncia donde estamos transgrediendo todo. Es decir, y aparte terminamos rompiendo algo muy importante que es la cuarentena. Es decir, no nos olvidemos que esto es un aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, acá tenemos que tomar conciencia que cada familia tiene que salir uno por familia a hacer las compras en los horarios restringidos que tenemos, que son de 8 a 15, y eso hay que cumplirlo a rajatabla, porque de lo contrario, todas estas 2 cuarentenas que nosotros hemos hecho, y que seguramente va a haber una prolongación en una tercera con más flexibilización seguramente, pero debemos seguir cumpliendo la cuarentena y debemos seguir la restricción de la carga horaria, porque si no, de lo contrario, tiramos a la borda todo lo que veníamos haciendo bien. La llegada de Gendarmería se notó en estos días en la ciudad en apoyo a hacer cumplir este horario por una cuestión, por solicitud del municipio, por una cuestión nacional que llegan y se ponen en las localidades a trabajar. A nosotros nos llamó, precisamente está trabajando Gendarmería en Venado Tuerto. A nosotros nos llamaron del Ministerio de Seguridad, planteando un poquito la situación de Villa Cañas. En ese tomó contacto la secretaria de Gobierno, Tamara Andriani. De ahí surge de qué opinábamos nosotros, porque la idea era trasladar Gendarmería a las ciudades. Bueno, por supuesto que dijimos que sí, con mucho gusto, porque en definitiva es ayudar un poco a la policía local. La policía local está trabajando muchísimo. La verdad que tenemos entre 4 y 5 policías por turno, y eso hace a que también demande un gran esfuerzo el contralor de todo esto. Tal es así de que se comunicó el jefe de gendarmes de Venado Tuerto, y bueno, y acá estuvieron precisamente esta semana con una traffic en la cual hubo 3 casos que lo pararon. Le pidieron cuál era el motivo de que estaban circulando, y el certificado de circulación no tenía absolutamente nada. No pudieron justificar por qué estaban transitando en la vía pública, y por supuesto que ahí nomás le terminan haciendo una denuncia penal. Es decir, lo llevan, lo anotan, lo largan, lo liberan, no es que queda detenido, sí, pero vuelve a su casa con una denuncia, que eso después termina en la justicia, por supuesto. Norberto, tengo mensajes de la gente que lo está haciendo por intermedio de internet. Dice, ¿cuándo consideran que los profesionales de la salud podremos volver a retomar las actividades por el llamado de los pacientes derivados del personal médico y están consultando? Bueno, eso es todo un tema. El personal de la salud está abocado seguramente a todo esto, y también en las clínicas privadas están atendiendo a sus pacientes, vamos a decir. Es más, se había planteado, hay protocolos en los cuales esos protocolos que estuvieron trabajando la Secretaría de Acción Social, estuvo trabajando también la directora del hospital con los médicos, en las cuales de cómo abordar el tema de esta epidemia.
cómo abordarlo en caso de que acá en Villa Cañas haya un caso o gente con síntomas. A través de llamado al médico de cabecera, el paciente llama al médico de cabecera, o si no llama al 107 o en COFIR. Hay que tratar de evitar de que ese paciente con estado febril, que aunque igual lo hace, pero que vaya al hospital, porque el hospital en definitiva va a ser lo que se llama una zona sucia donde esta epidemia se va a concentrar todo ahí. Eso debemos evitarlo en lo inmediato cuando hay un pico febril. Lo va a evaluar el médico en ese caso y después verá si es derivado directamente a Venado Tuerto, donde se le van a hacer los hisopados, o directamente, bueno, es tratado porque no es coronavirus, los síntomas por lo menos no le dan. Por otro lado, los médicos siguen atendiendo en sus clínicas. Nosotros queríamos ver la posibilidad de que los médicos todo atiendan en las clínicas todo lo que es lo que no sea del coronavirus, vamos a decir. Sí, sí. Las enfermedades o problemas básicas que normalmente las visitas diarias que pueden llegar a tener cada paciente hacia sus médicos clínicos. Y por otro lado, también es cierto que no tenemos medios hoy, no tenemos hisopo en Villa Cañas. Venado Tuerto creo que tiene algo de 30 para hacer hisopado o hisopos. Creo que han derivado 2 a Firmat y 1 o 2 a Rufino. Nosotros acá en Villa Cañas no tenemos el hisopo, hay que trasladarlo directamente a Venado Tuerto. En esta misma semana hubo una reunión en la cual el encargado del área de salud, Pedro Busto, estuvo en Santa Isabel. También convocaron a todos los médicos del departamento. La verdad que tengo entendido que no se llegó a algo muy claro, pero bueno, de qué manera hay que abordarlo. Ayer los médicos por ahí también manifestaron la idea de poder hacer algún simulacro, porque ¿qué pasa? Hay que camuflarse en estos casos así, tener que tener el kit ese que yo te digo, y también tener que tener un overol especial, donde ponerlo, sacarlo, cómo abordarlo, cuántos médicos lo van a abordar al paciente, es decir, tampoco no gastar todo ese overol o ese equipamiento, porque en definitiva hay algunos que son impermeables y otros son permeables, entonces terminamos con ese kit que hay que descartarlo, o hay que desinfectarlo o esterilizarlo, entonces tampoco no se puede agarrar de hacer una puesta en escena en la cual genera mucho más gasto, donde en realidad mucho material no hay. Norberto, hoy decías que gran parte de todas estas cosas salieron de las arcas de la municipalidad. Sí, sí. ¿Tuviste algún contacto con salud por parte de la provincia de Santa Fe? Más allá de ese giro de dinero que llegó para asistencia alimentaria, la provincia. No, vos sabés que ahí está, el giro que llegó de 750.000 pesos que llegó de la provincia, sí. El destino no es solamente para ayuda alimentaria, al contrario, bien. Es para más que todo por lo que se nos puede venir. Nosotros tenemos que tener salas de aislamiento, ya tenemos 2 salas de aislamiento, equipamiento de esa sala, que no es gratuito. Eso, bueno, tuvimos la gentileza de parte del Club Argentino de Servicio de Cruz de Leones, donde lo estamos dotando, y ahí también hay muchas exigencias en cómo adaptar las camas, la ubicación, cómo distribuirlo. Precisamente ayer estuvieron desde Acción Social, conjuntamente con los médicos, evaluando esas salas de aislamiento, y eso, bueno, va a demandar un costo importante, o sea que nosotros, además de equipamiento, de los kits, que eso va a ser invertido ese dinero, todavía no lo tenemos bien definido de qué manera también hay que rendirlo ese dinero, y por otro lado va a ser para los centros de aislamiento y para personal de la salud. Bien. O sea, hoy la municipalidad también estamos, como vos lo dijiste, comprando y hemos recibido muchísima cantidad de donaciones por parte de la población, de la comunidad de Villa Cañas, de empresas locales de mercadería, porque también estamos repartiendo los bolsones, donde la gente llama a un número de acción social que se le pasa a cada una de las familias, llaman al número ese y lo que hacen es, por ejemplo, de 8 a 15, llaman de 8 a 9 o de 8 a 10, se preparan los bolsones y directamente se trasladan
se les lleva en forma personalizada a cada una de las familias con la TRAFI y la asistencia social. O sea, lo que queremos es que la gente no venga al municipio, que no se junte gente, entonces se lo llevamos directamente esos bolsones de mercadería a cada una de las familias. La verdad que tenemos que estar muy agradecidos a muchas empresas porque han levantado el teléfono y dice: yo te dejo una orden por 30.000 pesos en tal lado, te dejo otra orden por 40.000 pesos en tal otro lado. Hay, por ejemplo, otros que han donado alimentos no perecederos en cantidades. Y bueno, hoy estamos bastante bien abastecidos como para brindar esa tranquilidad a los barrios y a la familia, ¿no? Qué bueno. Por parte de la provincia de Santa Fe, más allá de este dinero, y como intendente, ¿tuviste contacto con la ministra de Salud, con el propio gobernador? ¿Te llamaron, te asistieron económicamente? ¿Pensaron en vos como intendente en decir, bueno, qué le falta a Cañas? ¿Hubo una atención por parte del gobierno? Yo creo que la mirada está enfocada por otro lado, por parte del gobierno, está enfocado más que todo, si hablamos del área de salud, en los hospitales, principalmente en los hospitales centrales, en los más grandes, no en los hospitales de campaña rurales como los nuestros. Ojalá que así sea, no nos olvidemos que falta equipamiento. Se empezaron a hacer recién ahora los análisis de coronavirus en el SEMAR, en Rosario, como también en Santa Fe, y recién se empiezan a ver los primeros casos, vamos a decir. Acá estamos hablando de 180 casos positivos, en los cuales 178 casos positivos, 187, no sé, pero por ahí andamos. Bueno, gracias a que se están haciendo acá en el SEMAR en Rosario y en Santa Fe, y seguramente tenemos mucho más, porque si hay algo que tiene en Argentina que no está al nivel de otros países en cuanto a la cantidad de análisis que se han hecho. Claro. Entonces las cifras no son cifras reales, vamos a decir. Por otro lado, bueno, nosotros recibir, desde haber hablado con el gobernador, en ningún momento tuve un diálogo con el gobernador. Precisamente esta tarde hay una teleconferencia con nuestros legisladores y todos los intendentes del foro de intendentes y presidentes comunales a las 6 de la tarde, pero no hemos tenido, yo por lo menos no he tenido un diálogo ni por teleconferencia, que lo han hecho, algunos lo han hecho, pero generalmente son las grandes ciudades, con el gobernador y con sus ministros. Por supuesto que nos veníamos de un problema que era un periodo de transición del gobierno provincial, en lo cual, por supuesto que enero prácticamente estaba todo cerrado, porque todas las reparticiones estaban cerradas, prácticamente enero no existió en la provincia, no hubo funcionamiento en cada una de las áreas, de los ministerios. Era aparentemente por un reordenamiento. Después hubo una ley que sacó el gobernador, que es la ley de emergencia. Esa ley de emergencia fue muy discutida por nuestros legisladores, en los cuales le daban muy poca participación de ingreso a los municipios y comunas. Después, cambió el nombre de la ley de emergencia y ahora fue aprobada la semana pasada. La ley de los superpoderes. La ley, exactamente, la ley de los superpoderes, que ojalá sirva y que no haya abuso por parte del gobierno con esa ley que se le ha otorgado, porque en definitiva nadie íbamos a pensar que íbamos a estar con esta pandemia, ¿no? ¿Cómo están las arcas de la municipalidad sabiendo de que todos estos insumos y todo este gasto que se está haciendo, digamos, para ayudar a las instituciones, se pudieron pagar los sueldos este mes, pero se prevén 3 meses o 4 donde tienden a bajar mucho y donde muchos vamos a hacer el uso de la municipalidad, ya sea por la alimentación, por los bolsones, y muchos empleados preocupados por la cantidad de horas extras que a lo mejor no van a tener, o la reducción de horas. ¿Cómo está esa cuestión de personal, economía, digamos, en cuanto a la municipalidad? La municipalidad, este mes, como vos dijiste, pagamos sueldo. El próximo mes se nos va a hacer muy difícil, diría yo casi que no vamos a llegar. Pero esto no va a ocurrir solamente en Villa Cañas, esto va a ocurrir en todos los municipios y comunas de la provincia y del país. Claro. Porque casualmente anoche yo estaba viendo que Nación está por asistir a las provincias
porque las provincias tampoco van a poder pagar sueldo, ese es el problema. Y bueno, ya hubo intenciones por parte de Córdoba como de Santa Fe de volver a trabajar con esa cuasi moneda, con los LECOP, con los patacones. La verdad, si eso sería, llegar a eso es retroceder, realmente retroceder, porque después es muy difícil hasta sacarlos del mercado. Bueno, sabemos lo que pasó con los LECOP y los patacones. Los otros, esas cuasi monedas, lo que escuché anoche, que Nación va a haber una partida importante de, no sabría la cifra exacta. 12.000 millones creo sí, que se sí, algo 15.000 millones para asistir a todas las provincias. Y seguramente que la provincia bajará, va a pagar el sueldo, por supuesto, en el sector público, y después bajará a municipios de comuna, porque la misma ley esa que sacó Perotti contempla aportes a los municipios de comuna. En el caso nuestro tenemos que recibir obras menores, que el 50% va de gastos corrientes, y tanto del 2019 y 2020. O sea, en el caso del 2020 estamos hablando 7 millones de pesos, 2019, perdón, 7 millones de pesos, de los cuales 3 millones y medio de pesos serían para gastos corrientes. Por supuesto, nosotros tenemos una cantidad importantísima de sueldo, en monto enorme, porque no nos olvidemos que tenemos eventuales, planta permanente y contratados, tenemos también los aportes de obra social, aportes jubilatorios, y eso hace una cifra importante que es por mes, que estamos hablando de alrededor de 13 millones de pesos que hay que juntar, y que eso no se junta de un día para el otro, porque el municipio está cerrado, porque están los aforos de patente y de inmobiliario, algunos se retiraron, otros no alcanzaron a retirarlo, porque están también los impuestos municipales, las tasas municipales de barrido, alumbrado y limpieza, está el DRI, y bueno, eso al no ingresar, seguramente que las arcas del municipio se resienten sí o sí. Además de no ingresar, también hay gran parte de eso que mencionabas recién, que también está prorrogado, la posibilidad de pago. Bueno, en el caso, por ejemplo, hay un decreto, sí, por parte del gobierno provincial, de la prórroga de pago, pero para los sectores más vulnerables. Hablan de 150 días, en los cuales de que se les sigue brindando todos los servicios. Cuando hablamos de servicios es luz, agua y todo lo que es servicios municipales. Nosotros desde el municipio las boletas fueron ya entregadas en su momento, porque es bimestral, de febrero a marzo fueron entregadas. O sea que la gente puede pagarlo tranquilamente, no tiene una gran incidencia porque hoy está muy desfasado, muy retrasado el impuesto municipal. Pero ayuda. Pero claro, ayuda, y nosotros por supuesto que vamos a hacer convenios de pago. De igual manera, no nos olvidemos que ahí también ha salido una ordenanza desde el Consejo en el cual adhiere a ese decreto del gobierno provincial, con los demás servicios en el caso de agua potable y en el caso de luz. Bien. Nosotros como concesionando, o como el municipio como concesionador de todas estas, de lo que es alumbrado y lo que es la cooperativa de agua, también debemos exigir a cada una de las cooperativas de que bueno, se hagan convenios de pago. Primero, que no le corten el suministro de los servicios, tanto de luz y agua, y en segundo lugar, que haya convenios de pago para aquella gente de los sectores más vulnerables lo puedan pagar. Casi ya terminando, Norberto, ¿no hay ningún caso confirmado de coronavirus en nuestra ciudad? No hay ningún caso, ayer mismo lo dijeron personal de la salud, que estaban todos los médicos, no tenemos ningún caso en Villa Cañas. Hubo casos de fiebre desestimados totalmente porque no daban los síntomas para realmente un coronavirus, ni para un hisopado, ni nada por el estilo, al contrario, esa gente está bien. Sí hubo gente que ha venido del exterior y le hicimos cumplir la cuarentena que correspondía. Ya prácticamente han salido en su mayoría de la cuarentena. O sea que en Villa Cañas tenemos que decir que no hay ningún caso positivo de coronavirus. ¿Cómo está el hospital para el posible caso de enfrentar, digamos, un coronavirus
2, 3, los que tengamos que tener, para atenderlo, para aislarlo? ¿Cómo está preparado el hospital? El hospital está bien preparado. Casualmente en el día de ayer su directora, como también la secretaria de Acción Social, y también con la presencia de los médicos, están, por supuesto que las habitaciones, están las camas que corresponden, internación. Nosotros, ayer también manifestaron los médicos, estamos teniendo un problema de que mucha gente de Teodolina se viene a atender al hospital de Villa Cañas. Y eso es todo un tema para esta situación de pandemia o epidemia. Porque en realidad deberíamos trabajar con los cañaseños, no es que uno quiera discriminar ni nada por el estilo, porque Teodolina también tiene su hospital, Santa Isabel también tiene su hospital, pero bueno, por una cuestión de cómo está manejado el hospital de Villa Cañas, la gente viene a atenderse acá. En su momento también Pedro Bustos había planteado de que Villa Cañas podía ser un centro en el cual recibir gente de Teodolina con este tipo de pandemia, en lo cual nosotros no lo vemos así, por lo menos los médicos no lo ven así. Al contrario, no tenemos los medios necesarios ni siquiera para hacer un hisopado, porque acá directamente que sería bajarlo acá y de acá derivarlo a Venado Tuerto. Como convertir una sede de Cañas, digamos. Claro, ¿qué pasa? Bien lo dijeron ayer los médicos, es decir, si viene uno de Teodolina, ya directamente arriba de la ambulancia, sube el médico, lo evalúa y dice, no, vos por la sintomatología, por el examen clínico, tenés que ir directamente a Venado Tuerto. Claro. Y después está la otra, aquel que tiene mutual y aquel que no tiene mutual. Es decir, el que no tiene mutual va al efector público, como en el caso del hospital, y el que tiene mutual va al Sanatorio San Martín, sanatorio privado. Ahora, también es cierto que hay mutuales y mutuales. Hay mutuales que hoy no funcionan como deberían funcionar por la crisis que existe. Entonces, te diría, qué sé yo, Osprera, la de los ferroviarios, te diría muchas mutuales en las cuales por ahí no lo va a querer recibir el sector privado y lo van a mandar al público, y en el público tampoco lo van a recibir porque tienen mutual. Entonces no podemos dejar a esa gente a la deriva. En eso tenemos que evaluarlo, pasa por la sensibilidad, pasa por la solidaridad y para que esa gente sea atendida. Y como vos dijiste, en el caso del hospital de Villa Cañas, como va a ser pura y exclusivamente la atención de esta epidemia, en el caso del coronavirus, del COVID-19, lo que se va a hacer es también, escuché yo, adaptar los consultorios, porque no se va a hacer consultorio, en algún momento se va a dejar de hacer consultorio, y por ahí también se van a colocar camas para recibir a todos esos pacientes que tengan que ser internados. Y sumado a eso, los lugares de aislamiento para Villa Cañas se necesitan entre 40 y 60 camas. Nosotros ya tenemos prácticamente, estamos cerca de las 40 camas entre el Club Argentino de Servicio y el Club de Leones. Faltaría otro lugar más, porque no nos olvidemos que nos agarra en invierno, son lugares que tienen que estar calefaccionados, son lugares que tienen que estar aislados, la gente tiene que ducharse, tiene que hacer asistida, tenemos que tener gente personal de seguridad. El problema es el personal también, porque vos viste que ahora están... yo he visto que hasta los estudiantes en Buenos Aires lo están tratando de matricular para que puedan trabajar y asistir. Va a haber falta de mucamas, falta de enfermeras. Están queriendo también ingresar a los veterinarios también en esto. O sea, todo lo que es la parte de medicina puede haber un colapso. Es decir, ¿y de qué manera evitamos ese colapso? Vamos a decir, en lo que es la parte de los dispensarios de salud, en los hospitales, es quedándonos en nuestras casas y que no se propague el virus. Por eso nosotros tenemos que seguir con la cuarentena, por eso nosotros tenemos que seguir estando en nuestras casas, y que en nuestras casas solamente salgan nuestra familia. A mí me sorprendió mucho cuando ayer el comisario decía que cuando salía afuera y recorría, mucha gente mayor, y que le preguntaban por qué está haciendo esto, que son los más vulnerables, gente de 70, 80 años son los más vulnerables, pero salen a hacer las compras, salen y salen. Entonces le dice, bueno, de algo hay que morir, pero no es así, porque ese señor o esa señora o esa familia que sale
llega a su vivienda, no toma los recaudos necesarios y si está incubando la enfermedad, seguramente que lo va a transmitir a través de las gotas de flúor a los demás integrantes de la familia. Entonces en eso tenemos que tomar conciencia. Que no nos relajemos, que no dilatemos, que no tiremos todo por la borda estas 2 cuarentenas que hicimos, que si hay una tercera cuarentena, bienvenido sea. Seguramente hay un problema gravísimo socioeconómico, pero primero está la salud, porque la economía, y bien lo decía un economista anoche, la economía no se soluciona si no estamos bien de salud. O sea, si no estamos bien de salud, de nada sirve la economía. ¿Se espera alguna fecha? Porque iban cambiando los picos, decían fin de abril, ahora dicen a mediados de mayo, como que es el punto, digamos, donde puede subir la cantidad de infectados. Nosotros tenemos un serio problema que entramos justo en la época de invierno, donde están todas las enfermedades respiratorias habidas y por haber, claro. Lo decían los profesionales ayer. Entonces, si no tenés coronavirus, se enmascara con una gripe, o con algún problema de asma, alguno que padece alguna enfermedad, y eso hace a que, bueno, se prolongue, seguramente que se va a prolongar. Nosotros recién empezamos con esto, y si ahora, porque se le da autorización a algunas cosas, se flexibilizan algunas cosas, lo que vamos a lograr que si abusamos de eso, seguramente todo lo que hicimos lo vamos a tirar por la borda, esa es la realidad. Es decir, tenemos que tomar conciencia de que esta cuarentena sigue, lo que pasa es que no lo pueden decir, che, esto va a seguir 15 días más, un mes más, no lo pueden decir porque si no se genera una expectativa en la sociedad en la cual yo creo que el gobierno en eso es mesurado, tomó para mí las decisiones, el gobierno nacional, las decisiones en tiempo y forma, quizás por ahí uno que después que lo ve, habría que haberla tomado por ahí mucho antes, habría que haber cerrado la frontera, habría que haber evitado la circulación de los vuelos aéreos. ¿Por qué? Porque teníamos muchos argentinos afuera y la mayoría de los casos es porque han venido de otros países, esa es la realidad. Todos los casos, la gran mayoría, en un alto porcentaje, yo te diría un 80 o 90%, son todos viajeros. ¿Cómo se sobrevive, Norberto, los que tienen negocios, los que tienen comercios, seguir estando cerrados, sin ingreso económico, que a veces muchos de ellos no están amparados por el bono o el subsidio, o que no están contemplados dentro de todas las tarjetas, sí, o los planes sociales? Hay un sector que quedó en el medio, que son los monotributistas de la clase B para arriba, los responsables inscriptos, esos quedaron sin ningún tipo de contemplación nacional. Y si encima, más allá de que está bueno lo que bien vos decías, que hay que tener salud para poder luego levantar la economía, pero hay mucha gente que no va a poder llevar un plato de comida a la casa, no puede pagar un alquiler, no va a poder... ¿Cómo se hace con todo eso? Es terrible porque, bueno, que vamos a hablar de las cadenas de pago, ¿no? Que vamos a hablar de los bancos, porque los bancos hoy, en realidad, deberíamos exigir una solidaridad de parte de los bancos. Los bancos hoy están cerrados y se trabaja a través de cajero, los clearing lo habilitaron, aquellas empresas que le giraban en descubierto no podían cubrir, es decir, es todo un caos. Pero también tenemos que pensar, como vos lo decís, en ese comerciante, en ese que tiene su polirrubro, en ese que es monotributista, A y B, porque el C ya no entra dentro de esa categoría, ese changarín que trabaja día a día. Nosotros hoy en Villa Cañano tenemos un serio problema en cuanto a el tema alimentario, pero ¿sabés lo que me asombró muchísimo? Que hemos llevado bolsones a vivienda y que nos han dicho no, déselo a otro que seguramente lo van a necesitar más que yo. La dignidad de la persona, porque sabe que tiene su propio trabajo y quiere hacerlo, quiere desarrollarlo, quiere implementarlo. Yo creo que esto de a poco se va a ir abriendo en todos los comercios, pero si hacen esa apertura total, se desborda y vamos a terminar con un día normal como lo veníamos desarrollando antes de esta pandemia. Entonces, hay que abrir con cierto recaudo, que la gente tome conciencia. Vos viste lo que pasó con el cobro de jubilado en Buenos Aires. Se hacinaron, se amontonaron, desesperación,
Es decir, ni el gobierno lo tenía previsto todo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, nosotros ahora mismo hemos tomado contacto con instituciones, con los bancos, y le hemos llevado sillas desde el municipio. ¿Cuántas sillas precisás? ¿10 sillas? ¿20 sillas? Bueno, que estén sentados ahí, que estén esas sillas a 2 metros cada una, y que por favor, en el caso de los bancos, en el caso de las instituciones que le hemos cedido las sillas, lo desinfecten, porque de nada sirve. Claro. Se sienta uno, se sienta el otro, no hay desinfección, no hay control, no hay alcohol en gel, no hay nada. Es decir, para instrumentar todo esto y para poder abrir un comercio, todas esas exigencias tienen que estar. ¿Va a haber personal municipal abocado al control, digamos, de la distancia de las sillas? Por ejemplo, las mutuales que vuelven a trabajar el lunes, para que no se hacine tanta cantidad de gente, ¿va a haber control municipal o va a ser control propio de los nosotros locales? En un comienzo no podíamos hacer nada porque la FESTRAN no permitía y tenían que estar en cuarentena todos los empleados municipales. Después, por decisión del gobernador, exigió de que los intendentes y presidentes comunales, si necesitan, por supuesto, a todos los empleados, tanto del sector público del gobierno de la provincia, como en este caso de los municipios y comunas, lo podíamos hacer. Nosotros estamos, por ejemplo, tapando baches en los caminos rurales, el riego se está implementando de 8 a 13 horas, se está implementando todo lo que es, tenemos mucho personal municipal en lo que es ingreso y egreso de la ciudad. Se implementó y se había dejado de hacer por una cuestión de que no podían salir a trabajar los empleados municipales, el corte de pasto. Después de eso vino el tema del dengue, porque es así, la complicación. Hemos tenido un caso acá en Villa Cañas, entonces sí, en la zona, ni hablar en Venado Tuerto, entonces tuvimos que tomar la determinación de salir a cortar el pasto, es decir, la recolección de residuos menores, la recolección de residuos mayores. Eso se siguió haciendo siempre en el caso de los menores, los domiciliarios, y bueno, como vos dijiste, la municipalidad tiene una parte en la que está en funcionamiento, limitado, pero los servicios públicos sí, la guardería canina, por ejemplo, tenemos gente que tiene que seguir dando de comer. Claro. Es decir, hay un amplio sector que sigue trabajando, y por ejemplo, cuando se necesita una retrospala, una retroexcavadora, o no se necesita camiones para llevar tierra o para traslado, lo que sea, o la motoniveladora, eso está funcionando. Como vos dijiste, en el caso, por ejemplo, de la colocación o instalación de sillas, podría hacerlo el municipio, pero en realidad lo que le estamos pidiendo a los bancos, a las mutuales, a los lugares de cobro, que haya mucha gente, ellos mismos que se encarguen en cuanto a la desinfección y en cuanto al control de que la gente no se aglomere, porque de nada sirve hacer esperar afuera y que la gente estén hablando entre ellos. Claro, es lo mismo que estar adentro. Es lo mismo que estar adentro. También hay que exigirle a los supermercados, a todos a los comercios habilitados, de que también haya una desinfección. Y por ejemplo los carritos para la mercadería, cuando vos entras a un supermercado tiene que estar desinfectado. Si no, esa persona que ingresa o estornuda o tiene algún problema febril, vos sabés que cuando lleva el carrito, eso lo agarra otro y otro y otro y va pasando bueno, el contagio puede llegar a ser masivo. Eso es lo que hay que evitar. Norberto, las palabras, digamos, finales, el mensaje final que le quieras dar a toda la comunidad y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Yo el mensaje que quiero darle a la comunidad, sé que es difícil y es duro lo que voy a decir, pero no nos relajemos. Es una pandemia a nivel mundial. Sabemos lo que padeció y lo que sigue padeciendo China, que es de donde vino. Sabemos lo que está pasando en Italia y en España, porque Italia y España tomaron las medidas, no las tomaron a tiempo y hoy lo están padeciendo con gran cantidad de muertos por día. Lo mismo está pasando a Estados Unidos y lo mismo está pasando en Brasil por la tosudez de cada uno de los presidentes, porque tienen otra mirada, porque tienen una mirada más empresarial, tienen una mirada más hacia la economía, tienen una mirada más electoral o política, lo que sea. Pero hoy están padeciendo y están volviendo atrás todas esas medidas en las cuales dijeron subestimémoslo, esto es una simple gripe. No es una simple gripe, no lo digo yo, lo dicen los profesionales. Entonces tenemos que tomar conciencia, no nos relajemos. ¿Qué significa
que si se habilita algo más, porque seguramente no se va a restringir tanto, sigamos con el aislamiento, ese aislamiento que tenemos que, porque es preventivo y obligatorio. Entonces sigamos con ese aislamiento. Si se abre, tomamos todas las precauciones necesarias, no al hacinamiento y evitar el contacto directo. Hoy está instalado en la provincia de Santa Fe, debemos usar barbijo. Yo el barbijo precisamente lo tengo ahí, ando con el barbijo y bueno, no nos miremos uno con otro porque estamos usando barbijo o reírse porque no, seamos serios, estamos hablando de una pandemia, de un virus que cuando afecta a los pulmones y créanme que es mortal. Así que seguramente yo entiendo la situación social, la situación económica, pero como bien se lo dije yo recién a Oscar, sin salud no vamos a tener economía o no vamos a mejorar el nivel social. Así que esas son mis últimas palabras, esa es mi reflexión y no nos relajemos. Muchas gracias, Norberto. No, gracias a vos, Oscar. Norberto.